Hola, buenas tardes. Bueno, aquí desde España, buenas noches. Bueno, antes de nada quería pues agradecer esta invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión siempre pues al otro lado, ¿no? Cruzar desde España, aunque sea online, a ver si alguna vez voy presencial, que también sería un placer porque al final, pues bueno, es diferente, pero bueno, sea como sea, lo bueno que tenemos a través de estas conexiones, a través de las videoconferencias, que podemos estar compartiendo experiencias y bueno, pues voy a intentar compartir pues un poco, hablar un poquito de qué es esto de la gamificación y creo que también en este enfoque desde la IA, pues también aprovechando un poco, pues sacarle partido, cómo está IA que ha llegado y que, bueno, pues aquí está y que tiene cosas muy buenas, pues ver cómo podemos nosotros ayudarnos de ella a la hora de iniciar pues, actividades basadas en gamificación. Y bueno, pues empezaré un poco por presentarme. Yo soy Oriol Borràs Gené, soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. En concreto, pertenezco a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, aunque también doy clases en la Facultad de Educación, también en la misma universidad. Por lo tanto, tengo la suerte de trabajar con estudiantes de dos perfiles distintos, un perfil más enfocado a la ingeniería y otro perfil más enfocado a la educación. En ambos casos, bueno, en uno trabajo más lo que es aspectos más de primer curso sobre programación y introducción a la programación, y en los otros sí que trabajo más enfocado a las TIC. Además, también imparto una asignatura de innovación educativa y tecnologías educativas en el máster de formación del profesorado, con lo cual, bueno, tengo mucha relación con docentes, que es donde más a gusto estoy, porque al final es lo que más puedo aportar, lo que más he investigado, porque bueno, dentro de mi faceta de investigador, pertenezco al grupo LITE, al Laboratorio de Tecnologías de la Información y la Educación, y mis líneas de investigación pues están enfocadas hacia el mundo de la gamificación, hacia el mundo de las en general tecnologías educativas, pero bueno, más específicamente los MOOC y también entornos personales de aprendizaje o también lo que conocemos como el uso de redes sociales en educación, que al final, bueno, a mí las redes sociales me encantan y creo que es una oportunidad muchas veces pues, utilizar estas redes pues, en la docencia. Y bueno, es un poquito lo que más trabajo y lo que más investigo y en lo que más intento pues, profundizar. Vale, entonces, bueno, pues hoy vamos a enfocarnos más en una de estas partes, ¿no? Una de estas patas que más trabajo, que es en la gamificación. Y nada, bueno, pues voy a empezar un poco por introducir esta idea. Sobre todo me gusta reflexionar un poco en cuanto a cómo nuestra sociedad constantemente está jugando. Y es verdad, es a día de hoy a través de aplicaciones, pero no solo gente joven, que muchas veces pensamos, bueno, es que los jóvenes son los que juegan, no. Solo hay que echar un vistazo pues, a nuestros familiares, en el metro mismo, mirar los móviles y vemos a personas de cualquier edad que al final siempre están jugando un juego más lúdico, menos con un enfoque menos de aprendizaje o más enfocado pues quizá a practicar palabras o a estudiar idiomas, pero muchas veces están jugando a esos juegos. Juegos que, bueno, famosos como el Candy Crush, que lleva años. Yo a día de hoy sigo jugando, estoy por el nivel 8000 y pico y sigo porque al final, bueno, pues me entretiene muchas veces en momentos en los que pues, quiero desconectar. Y todo esto, bueno, pues no vamos a entrar ya en sus posibles beneficios, porque se habla incluso muchas veces de beneficios cognitivos, incluso pues, para personas mayores, pues para incluso evitar o retrasar un poco, pues al final enfermedades incluso pues,
de la cabeza, ¿no? O algún tipo de problema. Con lo cual es algo que nos viene bien. Bueno, juegos incluso pues ya más famosos, más actuales, como el Pokémon Go, bueno, actuales que ya no lo son tanto. Juegos que, pues al final, y aquí quizá hay más jóvenes, aunque no tan jóvenes, porque también, pues tengo, por ejemplo, amigos de mis padres que el propio doctor les ha recomendado instalarse un juego como Pokémon Go para andar. Es un juego basado en realidad aumentada que tú tienes que ir buscando Pokémon y cazándolos. Y es una excusa buena pues, para andar a la vez que estás jugando. Por lo tanto, vemos que se le dedica mucho tiempo pues, a este tipo de juegos. Y si uno se pone a pensar y dice, bueno, si mis estudiantes dedicasen el mismo número de horas que están dedicando pues, a jugar a Pokémon Go o a otros juegos, lo dedicasen, por ejemplo, a estudiar cálculo, a estudiar, en mi caso, introducción a la programación y programar, o a estudiar algún tipo de asignatura, yo qué sé, de ingeniería, pues cálculo, estructuras o cosas así, bueno, pues seguramente tendrían mejores resultados, seguramente aprenderían más, simplemente por el hecho de que están practicando durante más tiempo. Nos podemos ir a ejemplos concretos como Duolingo, que es una aplicación para aprender idiomas en las que, bueno, pues está muy bien diseñada y uno pasa bastantes horas, no sé si habéis jugado, pero realmente está muy bien diseñada y pasas eso, muchas horas practicando cualquier idioma o otras como Khan Academy, que también pues más enfocado a matemáticas o química o física, que también lo mismo, nos permite de una manera muy lúdica pues estar muchas horas trabajando, estudiando en el fondo, pero de una manera divertida. Entonces, bueno, pues esto nos puede ayudar y sacando o cogiendo esta idea es en lo que yo me quiero centrar. Y aquí, bueno, muchas veces nosotros cuando hablamos de esta aplicación de juegos en la educación, pues hay muchas definiciones, entonces, o incluso diferencias. Y a mí sí que me gustaría, pues, ya que aprovecho esta ocasión, pues, que al menos os vayáis de aquí, seguramente muchos de vosotros, de vosotras, ya conoceréis o tendréis conocimiento de este tipo de herramientas o de técnicas educativas, pero por si acaso, voy a intentar, y es mi objetivo, pues que salgáis con las ideas claras porque no os penséis que las tenemos tan claras. De hecho, muchas veces uno lee la literatura y ve bastantes limitaciones, bastantes errores que se cometen a la hora de definir este tipo de iniciativas. Empezaré, mí hay una clasificación que me gusta mucho, que es de Marcevsky, os he dejado el enlace. Esta presentación la voy a publicar, con lo cual la podréis descargar perfectamente. Y bueno, pues más o menos viene como a desgranar un poco cuando hablamos de esto de game thinking o pensamiento de juego, y habla desde una parte muy sencilla, la más básica, que es simplemente el diseño inspirado en juegos, que muchas veces vemos pues desde presentaciones, esta presentación, vemos cursos bueno, sí, libros, páginas web que tienen un enfoque que parece un juego, pero realmente esas herramientas, o perdón, esos contenidos no están, como tal, no son juegos, eso simplemente tienen esa apariencia, parece un videojuego de estos típicos viejos de hace muchos años, de 8 bits, ¿no? De los que jugábamos nosotros. Bueno, pues eso se habla muchas veces de diseño inspirado en juegos. Yo, de hecho, en alguna asignatura he transformado lo que son los apuntes pues con esa apariencia, pero realmente no es un juego. Esta presentación no es un juego, pero sí tiene apariencia de juego. Bueno, esto sería lo más básico. Luego vamos avanzando, tendríamos la gamificación, que luego hablaré de ella, los juegos serios. Dentro de los juegos serios, bueno, hablamos muchas veces de simulación, incluso el propio Marcevsky, quien sacó esta clasificación, en años posteriores también hizo una propuesta de mover la simulación como un elemento más de este pensamiento de juegos, entre los juegos serios y jugar. Repito, ahora voy a definir lo que es esto de la gamificación, los juegos serios, así que no os preocupéis porque simplemente quería dar esta visión general. Y luego finalmente tenemos esto de jugar, ¿no? Y jugar normalmente hablamos de libertad. Cuando jugamos un juego quizá concreto, sí que a un juguete,
o bueno, más bien dicho, un juego suele tener sus reglas, mientras que normalmente cuando jugamos con un juguete, las reglas las imponemos nosotros, es decir, no hay reglas, jugamos como queremos, que eso es una de las cosas más atractivas de jugar. ¿Vale? Entonces hay que diferenciar muchas veces entre jugar y un juego. ¿Vale? El juego sí suele tener unas reglas y jugar es algo más libre. Bueno, pues entrando ya en el campo educativo, eso era un poco más general, sí que me gustaría diferenciar estos tres términos. Es verdad que gamificación no solo se utiliza en el mundo de la educación, la gamificación la encontramos en diferentes áreas, luego cuando defina estos tres conceptos os comentaré algunas cosillas, pero sí que cuando hablamos de educación habitualmente, y se escucha bastante, incluso en unos ámbitos científicos de expertos, sí que a veces se confunden estos términos. Es verdad que la diferencia es muy pequeña, los límites entre unos y otros son distintos, digo, son muy, muy frágiles, están casi, de hecho depende desde qué punto de vista lo analices, pues puede ser un enfoque o una definición u otra, pero sí que tienen sus diferencias. Entonces voy a empezar por hablar de qué es esto del aprendizaje basado en juegos, que pues muy sencillo, consiste en utilizar un juego concreto, ¿vale? Con sus reglas, tal cual, que no está creado específicamente para el ámbito educativo, no tiene un enfoque para aprender, es un juego para pasarlo bien, para divertirlo, pero nos lo traemos al aula, porque descubrimos que quizá podemos desarrollar otro tipo de competencias con nuestros estudiantes o trabajarlas a través de ese juego, sin modificarlo. ¿Vale? Yo que sé, jugamos a un juego, yo que sé, de estrategia como el Risk y quizá lo llevamos pues al aula en una asignatura de marketing, por ejemplo, o algún tipo de juego de este tipo, o quizá queremos trabajar con nuestros estudiantes, que quizás son pues, en grados infantiles, por ejemplo, pues queremos trabajar lo que son, pues llevar las cuentas, por ejemplo, enseñarles cómo se cambia el dinero, por ejemplo, y quizá podemos jugar un juego como el Monopoly. Estos juegos, al final, los utilizamos tal cual. Y eso sería el aprendizaje basado en juegos. Luego, si nosotros cogemos un juego y lo adaptamos para darle un enfoque educativo, pues por ejemplo el típico juego, el Trivial, pero adapto las preguntas y las hago relacionadas con mi asignatura. O si cojo otro juego y basándome en ese juego, adapto el contenido del juego y le doy un enfoque educativo. O directamente me invento un juego con sus reglas, completo, un juego completo, educativo. Entonces estamos hablando de juegos serios. ¿Vale? Entonces, ¿veis la diferencia? Si el objetivo de ese juego es un juego normal y corriente que tiene un objetivo para jugar, hablamos de aprendizaje basado en juegos. Ya os digo, si adaptamos ese objetivo y el enfoque es para aprender, un enfoque educativo, hablamos de juegos serios. Veis que las fronteras, los límites son bastante difusos. Y finalmente tenemos la gamificación. Y la gamificación simplemente es que cogemos elementos, no cogemos un juego completo, cogemos parte de ese juego, los puntos, algún tipo de dinámica que tenga ese juego, que nos guste, una mecánica de preguntas, por ejemplo, algo que nos atraiga de ese juego, pero lo desmontamos totalmente o cogemos insignias. Bueno, pues eso sería la gamificación. Y muchas veces se confunde. De hecho, por ejemplo, es habitual escuchar hablar de una técnica educativa como es el escape room, los escape room que cada vez están más de moda, esto de salir de un espacio, de un aula, en el caso de educativo, y hablamos muchas veces de ellos como gamificación, cuando realmente tienen sus propias reglas, sus características. No estamos cogiendo un elemento de los escape room para usarlo en otro contexto, que quizá eso sí que sería más, por ejemplo, los breakout education, por ejemplo, pero no, en nuestro caso, cuando hablamos simplemente de elementos, pues hablamos de gamificación. Ya digo, los escape room, se habla mucho de ellos, se asocian a la gamificación y no. Y sí que según el enfoque quizá podríamos verlo así, pero realmente son juegos serios o simulaciones. ¿Vale? Entonces, es importante que distingamos esto. Ya entrando en contexto, ahora que ya mostrado un poco las diferencias, que espero que ya nadie os pille y sepáis ya cuando alguien os pregunte, pues diferenciarlo bien. Bueno, pues vamos a enfocarnos en la gamificación. La gamificación, aunque aquí lo vamos a ver desde el punto de vista educativo,
no solo se utiliza en educación, se utiliza en otros ámbitos. Se utiliza, por ejemplo, en salud, pues para mejorar hábitos, hacer más deporte, pues yo qué sé, dejar de fumar, o también en otros ámbitos más enfocados al marketing, pues intentar fidelizar a alguien en mi página web, en mi negocio. Entonces, bueno, pues hay diferentes, ya digo, enfoques, pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de la educación. Aquí os pongo un par de ejemplos que me hicieron mucha gracia en su momento. Esto es a la izquierda hay una fotografía de unas escaleras en una tienda de deportes, lo hice en Berlín, y lo que no se ve es que a la derecha hay un ascensor. Entonces está el ascensor y las escaleras. Bueno, pues un poco intentaban motivar con esto del progreso, de ir subiendo, pues lógicamente hay que mostrar que si subías las escaleras, pues algo de kilocalorías adelgazas, muy poquitas, pero sí que vas subiendo, ¿no? Y como puntos, bueno, pues fijaros que ese detallito. O a la derecha tenemos, cogiendo algo como tan típico de los juegos como son los botones, ¿no? Pues por ejemplo de los videojuegos, una máquina de estas que están en los aeropuertos para que des tu opinión. Al final, pues bueno, consigues seguramente por la gracia de que tú eres el botón, no es otra, pues que al final des la opinión de qué es lo que quieren. Mientras que si os imagináis, seguramente si hubiera una persona con un cuaderno o una tablet y os pidiera la opinión, seguramente huiríamos. Pero vamos esto y no vamos todos a tocar el botón. Bueno, pues para que veáis dos detallitos, dos ejemplos que me parecen curiosos y bueno. Eh, ¿Por qué gamificar? ¿No? ¿Qué nos puede aportar? Bueno, pues tiene muchos beneficios, siempre desde un punto de vista de un buen diseño. Pero podemos, por ejemplo, trabajar la motivación. Eso luego lo vamos a ver un poquito. Las emociones. ¿Vale? ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos al final una mayor atención, podemos incluso conseguir un mayor rendimiento. También depende de los tipos de estudiantes, depende de cómo lo apliquemos, el tiempo que apliquemos esa gamificación, y de otros muchos factores. No tiene por qué, no, o más bien dicho, bueno, no tiene por qué haber a veces una relación directa con una mejora, una mejora académica. Depende del tipo de asignatura, de la situación personal de esos estudiantes, pero sí que podemos conseguir cambiar su percepción, por ejemplo, de la asignatura. Yo en muchos casos he utilizado estas herramientas simplemente para mejorar cómo los estudiantes se enfrentan a una asignatura que quizá no les gusta. Entonces ya cambiar la forma o la percepción, que eso no significa que quizá luego, pues lógicamente tengan que estudiar. Eso no se lo va a quitar nadie, pero lo ven de otra manera. Bueno, cambios de comportamiento, pues si queremos acostumbrarles, por ejemplo, a que utilicen un foro en nuestra asignatura, pues porque vemos que tiene sus ventajas, o que queremos que utilicen algún tipo de elemento en esa asignatura, pues nos puede venir bien. Algo como la fidelización. En nuestro caso, claro, la fidelización en marketing es paga, o puede ser el no te vayas de mi tienda hasta tener más tiempo. En el mundo educativo es no dejes la asignatura, no dejes el grado o la carrera. Bueno, entonces es importante. Lógicamente, pues fomentar ese trabajo cooperativo, se puede trabajar, intentar que nuestros contenidos sean más atractivos. Simplemente lo que os decía antes, simplemente por el propio diseño de una presentación lo podemos hacer con otro enfoque, ya digo, que parezca un juego, aunque no lo sea, y ya atrae más, y hacer la asignatura también más divertida. A mí hay algo que me gusta utilizar y es la palabra diversión. Sé que hay a quien no le gusta tanto en un ámbito académico, dice que eso no es serio, que eso es para otros niveles, incluso educativos, no es para la universidad. Bueno, yo soy una persona que me gusta divertirme y me gusta que mis estudiantes se diviertan. Y si salen de mi clase y han aprendido y se han divertido, mejor. Entonces, bueno, pero eso ya es una decisión personal. Pero sí que no me da miedo decir que creo que es bueno que la gente se divierta en general. Bueno, que espero que también en esta presentación pues también os divirtáis, ¿vale? Dentro de lo que se pueda. Más cosas. Luego al final, bueno, pues también podemos lógicamente pues, generar algún tipo de competencia específica asociada a lo que los juegos nos permiten. Pues lo que decía antes, hay juegos que permiten trabajar lo que es la estrategia, pues permiten quizá trabajar la creatividad.
juegos, por ejemplo, pues para inventarte historias a través de cartas. Existen muchísimos tipos de juegos que trabajan muchos aspectos y, y en concreto muchas dinámicas, porque aquí recordad que no estamos hablando de juegos completos, estamos hablando de trozos de juegos. Bueno, pues que se pueden trabajar mezclándolo con nuestra asignatura. Fomentar pues algo como es el aprendizaje autónomo y aspectos como resolución de problemas, muy relacionado también con los juegos y también, ¿por qué no?, aceptar el error, ese error que cuando jugamos a un juego nos da menos miedo porque tenemos más vidas, más oportunidades y a veces parece que la educación pues, nos da ese miedo de probar o también otro aspecto muy relacionado con el error es el feedback, algo que quizá deberíamos desde la universidad o desde cualquier nivel educativo trabajar también y es esa retroalimentación hacia nuestros estudiantes, hacia lo que van haciendo, pues que puedan recibir de alguna manera una información directa de sus errores y bueno, también de lo que han hecho bien. Y eso es muy típico de los juegos, esa retroalimentación directa o incluso ese saber cómo voy evolucionando en mi progreso. Muy asociado a la gamificación, siempre se habla de ello, es la motivación. Y es lo que más engancha o por lo que más trabajamos muchas veces cuando intentamos gamificar o aplicar esta técnica. Dentro de la motivación existen diferentes niveles. Aquí no he querido entrar en mucho detalle, pero hay más de los que se ven aquí, porque primero tenemos la primera situación es que no hay motivación. Esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, a través de estas técnicas conseguir una motivación, pero luego está la motivación extrínseca y luego la intrínseca. Y entre medias hay más niveles de motivación que ahora por falta de tiempo no voy a entrar, pero que también son interesantes. Entonces, vamos a quedarnos con la extrínseca por un lado, que es la que deberíamos de evitar. La motivación extrínseca es cuando nos movemos por algo externo a nosotros, ajeno, porque por algún tipo de recompensa, haces esto, obtienes este regalo, algo muy conductista, y nuestra idea es intentar hacer un buen diseño de gamificación para no caer en esto, porque al final la mala gamificación, por llamarla de una manera, es cuando caemos en esas recompensas fáciles, que muchas veces viene bien para enganchar un poco en las primeras fases de la gamificación, pero que luego tenemos que intentar que nuestros estudiantes pasen a una motivación intrínseca, es decir, quieran acabar su tarea, quieran conseguir acabar pues, esa actividad por el hecho de acabar de conseguir esa actividad, de ese éxito, pero ese éxito personal, no porque obtengan algo concreto o algo físico. Bueno, muy asociado con esa motivación intrínseca y que debemos de tener en la cabeza cuando intentamos hacer un buen diseño es lo que se conoce como la teoría de autodeterminación, que nos habla de necesidades humanas que tenemos que conseguir alcanzar o que a quien le apliquemos esa técnica de gamificación consigamos que alcance para poder tener o asegurarnos una motivación intrínseca. ¿Cuáles son estas necesidades? Estos elementos pues son la competencia, eso es clave, es decir, esa maestría, ese conocer lo que vas a hacer. Si vamos a aplicar gamificación por ejemplo, en una asignatura de matemáticas y nuestros estudiantes no tienen ese conocimiento y no son capaces de entrar al juego porque no son capaces de desarrollar ese conocimiento, bueno, pues ahí vamos a tener un problema. Luego la parte social, la relación y lógicamente esa autonomía, esa posibilidad de poder escoger. Es muy importante en los juegos a la hora de jugar el escoger, esa libertad de poder escoger. Bueno, también otra cosa muy importante a la hora de utilizar este tipo de técnicas es conocer que existen diferentes tipos de personas o de jugadores. Jugamos distinto cada uno de nosotros. Entonces, se han definido los cuatro típicos tipos de jugadores para cualquier juego. Son exploradores, socializadores, asesinos, ambiciosos, que tienen diferentes finalidades cuando juegan. No juegan con la misma idea. Unos quizás solo van a investigar lo que hay, les da lo mismo ganar o no ganar. Y otros solo quieren ganar y se van a por todas y se cargan a quien haga falta. Bueno, esta clasificación es muy básica y enfocada a gamificación, Marcevski, de nuevo, os recomiendo, por cierto, que echéis un vistazo y leáis cosas de Marcevski si queréis profundizar en lo que es la gamificación, porque bueno, tiene un libro que es una maravilla y explica muy bien estos conceptos. Y él habla de 12 tipos de jugadores, entra mucho más detalle.
y nos va a ayudar bastante a poder hacer esos diseños. Pensad que cuando nosotros vamos a diseñar un juego, bueno, más bien dicho, vamos a diseñar una gamificación y vamos a usar esos elementos que ahora veremos, es importante que pensemos en la diversidad que encontramos en nuestro aula, que pensemos que no todos nuestros estudiantes van a jugar en esa asignatura, con esos elementos que le vamos a dar, no van a jugar igual. Y eso lo tenemos que tener en la cabeza. Por lo tanto, si intentamos llegar al máximo número de estudiantes, pues nuestra experiencia o esta aplicación de gamificación pues tendrá mucho más éxito que si nos centramos solo en un tipo de jugador, que muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, pues eso es clave también. Más cosas. A la hora de diseñar o aplicar gamificación, también es muy importante que busquemos un equilibrio entre la dificultad y esa competencia, esa habilidad, ¿no? Ese desarrollo de esas destrezas a la hora de ir aprendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tenemos que buscar lo que se conoce como la zona de flow, ¿no? De flujo, ese espacio en el que nuestros estudiantes o esas personas que van a jugar a esa aplicación, a esa técnica, a esa gamificación que vamos a aplicar en el aula, pues van a estar en un estado de flow que se dice que están pues enganchados en el juego y están dedicados al juego. Enganchado no quiero utilizar ese término porque suena un poco mal en el fondo y no busco tampoco, no buscamos que tengan una adicción, porque hoy salía, por ejemplo, en las noticias hablaban de que ponían como una de los inconvenientes, ¿no? De la gamificación, que era que esa posible adicción que puede generar. Bueno, depende de cómo lo diseñemos nuevamente o de las horas que lo apliquemos en el aula, pero sí que tenemos que intentar pues, que estén ahí, pues que se les pase el tiempo rápido. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues con ese equilibrio. Es decir, tenemos que intentar que no sea muy difícil algo cuando no tienen destreza. Pero también a medida que van adquiriendo destreza, tenemos que conseguir o intentar que ese diseño que estamos haciendo, pues que vaya creciendo en complejidad, porque si no se van a cansar. Si en un juego siempre es el mismo nivel, al final te cansas porque siempre estás haciendo lo mismo. Entonces es importante que la dificultad vaya creciendo, pero siempre a medida que esos estudiantes o esos participantes o jugadores van desarrollando pues esas habilidades. A ver, si no, fijaros, pasamos a ansiedad, no son capaces y se cansan, o aburrimiento, se han cansado de hacer lo mismo siempre. ¿Vale? Bueno, más cosillas de tipos de a la hora de pensar en cómo aplicar en esta gamificación, hay como dos tipos. Hablamos de contenido superficial o estructural o profunda. La primera de ellas es normalmente la más fácil de utilizar porque realmente lo que hacemos es como una capa superior a nuestra asignatura y en un momento dado utilizamos esa gamificación, gamificamos un tema o parte de ella. Para empezar es lo ideal, porque podemos experimentar, podemos probar a ver qué tal nos va. Y luego ya, pues si queremos profundizar, pues ya escogeremos el siguiente paso, que sería la estructural o profunda. Esta es que realmente nosotros lo que hacemos es creamos todo un diseño en torno, por ejemplo, a nuestra asignatura. Pero en torno significa que los contenidos, nuestras presentaciones, los ejercicios, todo gira, por ejemplo, en torno a una temática, una narrativa, y podemos pues, llegar a aplicarlo pues, en muchos, ya digo, en todo lo que sería nuestra asignatura, pero esto requiere de mucho tiempo y yo siempre recomiendo empezar por algo pequeño. Empezamos por la parte de lo que sería más enfocado a pues, esa pequeña capa superficial. Sobre todo también porque hay veces que no siempre tenemos que aplicar este diseño a toda nuestra asignatura. Cuidado con eso. Entonces, vamos a ver cómo va. Quizá podemos trabajar, por ejemplo, solo un tema pues, que vemos que es complicado o que a los estudiantes no les acaba de enganchar, o al principio para
atraer hacia la asignatura a los estudiantes, o al final, cuando empiezan a dejar quizá la asignatura, intentar que vuelvan otra vez a clase o que se enganchen otra vez a la asignatura, ¿vale? Pero ya digo que la estructura a lo profunda pues sería un diseño mucho más elaborado, más complejo, y es fácil que si no hacemos un buen diseño esto pueda acabar en fracaso, porque no olvidemos que a veces lo que nos puede llegar a pasar es que le demos más importancia a lo que es el diseño gamificado y a lo que es el propio juego, que incluso dificulte nuestra asignatura. Y eso es una cosa en la que también tenemos que evitarlo. Yo he visto casos en los que docentes, pues con toda su buena intención, han empezado a crear mapas y aplicaciones, y el estudiante tenía que darse de alta en varias juegos, en varias plataformas distintas. Todo eso es tiempo, y eso al final estás quitando tiempo a la asignatura, y el objetivo del estudiante es dedicarle el máximo tiempo a estudiar. Entonces, hay que buscar un punto intermedio, y es muy complicado realmente hacer una buena gamificación o un buen diseño profundo. Yo, de hecho, nunca he llegado a hacerlo. Tengo una idea en la cabeza desde hace bastante tiempo y sé que lo haré, pero quiero hacerlo bien. Entonces, bueno, es complicado y hay que ir probando poco a poco, pero se puede, y se puede hacer algo muy interesante, pero hay que ir con cuidado. Bueno, más cosillas. También, allá entrando, ya vamos a ir cayendo un poquito más en aspectos más concretos. Hasta ahora estamos hablando un poco en general, aspectos importantes a la hora de pensar en nuestro diseño de gamificación, pero ahora vamos a ver con qué o cómo podemos ir diseñándolo. Se habla, aquí hay también muchas categorizaciones. Os voy a explicar una de las más sencillas, de las más reconocidas, no es la única, pero bueno, cuando se habla de elementos de los juegos, pues digamos que todos esos componentes que pueden tener los juegos los dividimos en tres elementos distintos, ¿no? Tenemos las dinámicas, que vendría a ser la parte más abstracta, la base, y ahora os contaré algunas de estos elementos. Pasamos a las mecánicas, y digamos que materializamos esas mecánicas a través de componentes, que es lo que realmente le va a llegar al jugador o a la jugadora. Entonces vamos a ir viendo las dinámicas, empezaremos con ellas, pues son por ejemplo los objetivos y metas que tenemos de nuestra propia asignatura, es decir, qué pretendemos que nuestro estudiante aprenda. Y esto es muy importante. A veces se nos escapa, y se nos escapa muchas veces cuando aplicamos en general tecnologías educativas o intentamos innovar con algún tipo de metodología y lo aplicamos sin un objetivo concreto, lo aplicamos porque está de moda, porque me he hecho un curso yo qué sé, de aprendizaje-servicio y digo, pues tengo que usarlo. Y quizá mi asignatura no tiene sentido. O tiene sentido, pero buscando un objetivo concreto. Y eso es verdad que caemos muchas veces en ese error. Entonces, bueno, pues las dinámicas serán eso, ya digo, esos objetivos concretos de nuestro diseño. ¿Para qué utilizo gamificación? Bueno, pues voy a gamificar porque quiero mejorar, tengo un problema que es la falta de asistencia a clase, pues quiero intentar motivar a los estudiantes a que vengan a clase. Tengo un problema que los estudiantes llegan tarde a clase y me llegan siempre 10 minutos tarde, pues voy a intentar motivar que vengan a la hora. Tengo un problema que a los estudiantes no les gusta estudiar una parte de la asignatura, no les motiva, no les atrae. Bueno, pues voy a trabajar a ver si de alguna manera le doy la vuelta y aplicando esa gamificación mejoro ese problema que he detectado. Pero siempre un objetivo claro, unas metas. Otra de las dinámicas más conocidas es la narrativa, el guión. A mí personalmente me gusta mucho trabajar eso. Consiste en crear pues una historia que gire en torno a nuestra asignatura, por ejemplo, o a una parte de la asignatura, algo que enganche a nuestros estudiantes. Pues eso puede ser simplemente, podemos gamificar simplemente trabajando la narrativa. Y lo que os decía antes también, incluso la estética, pues cuando hablábamos de los videojuegos. Y eso sería una aplicación muy básica, pero sería una aplicación de gamificación. De hecho, aprovecho para poner un ejemplo de unos compañeros y compañeras de la Universidad Rey Juan Carlos en el grado de lengua de signos, y en el que aplicaron una narrativa, además de manera transversal en todo el grado,
y crearon como una escuela de Harry Potter y toda la narrativa, toda la historia en torno a Harry Potter la adaptaron a su grado, con diferentes casas, en diferentes cursos, en diferentes campus. Bueno, necesitó una coordinación increíble, os podéis imaginar, y además tenían retos, bueno, una experiencia muy interesante. Y ahí sobre todo se basaba en la narrativa. Luego también las propias restricciones del juego, qué elementos va a tener restrictivos respecto pues, a ese, dentro de nuestro propio juego. ¿Qué emociones queremos trabajar con los estudiantes? Eso también lo podemos definir, pues será otro elemento dentro de las dinámicas. El propio hecho del progreso, ¿no? de cómo mostrar ese progreso en los estudiantes. Y luego también trabajar la parte social. Algo que visteis cuando hablaba de la teoría de autodeterminación, veíamos que uno de los elementos era la parte de relación, esa parte social con el resto de estudiantes, ¿no? Ese estatus, esas relaciones. Aquí, por ejemplo, el mundo de las redes sociales nos ayuda mucho porque siempre digo que las redes sociales es un ejemplo de gamificación básico, donde ¿qué hacen en el diseño de estas redes sociales? Pues tenernos el máximo tiempo posible pues con mecánicas, esas mecánicas de eso tan absurdo de TikTok, de ir pasando los vídeos, los likes, esa necesidad de estatus, de que nos den puntos, ¿vale? Esos rankings que incluso estás en los comentarios de los primeros porque han puesto más me gusta en tu comentario o tu publicación. Bueno, pues todo eso está claramente relacionado con la gamificación. Luego bajamos un nivel, vamos a intentar ir a algo más tangible. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de las mecánicas los retos. ¿Vale? Ya os digo que muchas veces hay autores que, por ejemplo, la progresión la incluyen en las mecánicas y los retos en las dinámicas, pero bueno, más o menos aquí cuando hablamos de retos hablamos de pruebas concretas. De hecho, existe una metodología que es el aprendizaje basado en retos. Bueno, pues esas pruebas que se plantean, ¿no? Bueno, pues eso también son elementos de la propia gamificación. El hecho de esa libertad para equivocarse. Pues, por ejemplo, poner test en un aula virtual donde los estudiantes puedan repetir varias veces ese test, tengan una retroalimentación, pero una retroalimentación realmente bien diseñada, no decir, la respuesta es esto, o está mal, no, decir, bueno, es incorrecto, mira aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues un buen enfoque pedagógico de esa retroalimentación. Pero bueno, también con libertad de equivocarse, también el poder experimentar, el poder probar, ese miedo de decir, bueno, pues es que estas respuestas, si sé que no me va a pasar nada por probar a ver qué es, porque quizá pienso que, aunque la lógica quizá me dice que es otra, yo quiero probar esta porque, pues no sé, quiero probar a ver qué pasa. Pues si no tenemos ese miedo a equivocarnos, bueno, pues también podemos experimentar. Ahí vamos viendo también que hay diferentes tipos de jugadores, por lo que son aquellos que quieren experimentar, que quieren ver todo lo que tiene ese juego, pues esos elementos del juego, pues perfectamente estarán aquí reflejados, ¿no? En poder equivocarse y descubrir, ¿no? Esos descubridores. Luego aspectos como la colaboración, la competición. Aquí es importante que trabajemos ambos aspectos de una manera también adecuada. La competición, ojo, que eso podemos conseguir mucha desmotivación. Hay gente que no, yo me incluyo, yo si no sé que voy a ganar o lo tengo muy claro, si veo que estoy perdiendo me desmotivo. ¿Vale? Y hay otras personas que no, que el ir perdiendo les motiva. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, muchas veces, por ejemplo, podemos trabajar los dos aspectos jugando con colaboración y competición. Por ejemplo, que compitan entre equipos. Trabajamos la colaboración, pero también esa competición. Y otras veces simplemente que no haya competición, todo el mundo gane. Bueno, también puede ser. ¿Vale? Aspectos como la clasificación de personajes, perdón, de nuestros participantes. Y luego ya vamos a caer directamente ya en elementos más físicos, como puede ser
físicos o digitales, ¿vale? Porque ahora todas las plataformas nos permiten crearlos. Pero podemos jugar también muchas veces con la parte analógica. Bueno, pues aquí tendríamos, por ejemplo, las insignias. Esos, esas, en este caso, si son digitales, serían archivos, ¿no? Pues que de alguna manera muestran ese logro que hemos alcanzado, esos niveles que podemos ir viendo. Muchas veces hablaba incluso de, hay quien transformaba su asignatura y en lugar de ir ganando, de obtener una nota, realmente uno va ganando puntos, niveles, hasta alcanzar ese 10 o quedarse en el 8. Es decir, le damos una vuelta a las calificaciones y las vemos como niveles, puede ser una idea. Jugar con el tema de los avatares, con el desbloqueo, con la sorpresa de, bueno, pues con plataformas digitales que tenemos hoy, como por ejemplo Moodle, pues podemos crear diferentes etiquetas que aparezcan o desaparezcan según lo que nuestros estudiantes hagan en esa plataforma. Entonces podemos jugar esos aspectos o en el aula. También los propios puntos que decía antes y lo que decía antes de los rankings o lo que comentaba antes de la clasificación de participantes se ve reflejado en tablas de clasificación. Cuida con estas tablas que nuevamente trabajamos con la competición y eso puede ser peligroso. Entonces, las tablas, intentar que sean tablas que se reinicien cada semana para que todo el mundo pueda tener oportunidades, que sean tablas que quizás solo sean comparando con los que tienes más cerca, por lo tanto siempre pues tienes gente delante y detrás, puede desmotivar menos. Cuidado con eso. Aspectos como las recompensas, las propias barras de progreso para ir viendo cómo vamos progresando, eso muchas plataformas también nos lo permiten, o los propios componentes sociales. Hablábamos antes de las redes sociales, pues algo concreto, ese perfil, ese avatar, de la posibilidad de publicar, de tener seguidores, eso es estatus también, de seguidos, los me gusta que comentaba antes. Y hablando de limitaciones, porque cómo no, pues lógicamente también tiene sus limitaciones. Bueno, pues una de ellas es la motivación extrínseca. Es verdad que os decía antes que nos puede ayudar mucho a enganchar a esos estudiantes o a esas personas que van a entrar en esa gamificación, ¿no? En ese diseño gamificado. Y nos puede venir bien, pero cuidado, no podemos abusar, ¿vale? Podemos caer incluso cuando hablamos de esa motivación extrínseca en que nuestros estudiantes simplemente lo que quieran es, pues eso, obtener esa recompensa, pero no quieran aprender. Y el objetivo que nosotros tenemos que buscar es que quieran aprender. Entonces tenemos que ir de alguna manera que esos incentivos vayan desapareciendo a lo largo de nuestro diseño gamificado. Podemos caer en la pointificación, esto es que vamos dando puntos, 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 entonces al principio ganar puntos motiva mucho, pero cuando ya llevas miles y miles y miles y miles de puntos, pues ya no motiva, porque es más de lo mismo, ¿vale? Entonces eso, caemos en esos riesgos y dentro de la pointificación incluyo aspectos y errores en los que yo he caído, como son el tema de las insignias. Yo he investigado mucho en ese aspecto, las he utilizado bastante en educación y he cometido muchísimos errores de abusar de ellas y de verdad, yo no sé si alguna vez habéis utilizado insignias en vuestra docencia, pero es increíble algo tan absurdo que no vale para nada. No vale para nada realmente, digo, no desde un punto de vista pedagógico si se diseña bien o motivacional, sino me refiero en un punto de vista real de les hago una insignia a la que les pongo que no les vale para nada, una insignia muy bonita, muy atractiva, pero oye, si sus compañeros la están consiguiendo, se vuelve, vamos, la quieren todos. Vale, voy a contar una anécdota. No hace 2 años, puse en marcha pues, un proyecto en el que quería utilizar insignias. Realmente mi objetivo de las insignias era simplemente para que era un diseño basado, sobre todo el trabajo que hacía estaba enfocado en aula invertida. Y yo quería que tuvieran una sensación de progreso y supieran cuándo habían visto todos los vídeos. Entonces les generé las insignias. Pero es verdad que tampoco les dije, les entré en detalle, les dije, estas insignias obtendrás una insignia cuando te veas todos los vídeos. Y realmente no valían para nada, solo tenían ese enfoque. Bueno, no os podéis imaginar cuando no conseguían en alguno de los temas la insignia y se habían enterado que algunos de sus compañeros o compañeras la habían conseguido, la de correos que me llegaban de no tengo mi insignia. Y era como, pero y yo ya les preguntaba, pero ¿sabéis para qué vale? Y yo decía, bueno, no, pero es que no mi insignia. Entonces, de hecho,
al final me tuve que inventar algo, les hice un regalo, una tontería, a los que habían obtenido todas las insignias porque me sentía mal, porque digo, pero a ver, si es que el objetivo era que supierais que habíais acabado todos los vídeos, y de hecho yo se lo contaba, pero les atraía. Entonces, bueno, a donde quiero llegar, que yo eso lo utilicé como un detalle, no era mi enfoque ni mi diseño. Lógicamente me hizo ver que, y eso lo he ido aplicando poco a poco, que sí que lo puedo trabajar de otras maneras y que les atrae. Entonces hay que buscar un punto intermedio y sin abusar, pero puede ser un elemento muy motivador. Bueno, algo también la competitividad, lo que os decía, eso puede ser muy arriesgado. Si como tengamos estudiantes, ya digo, les perdemos, como no les guste competir, el tipo de jugador, como no les guste el tipo de diseño que has hecho, ojo con eso. La falta de sorpresa. Una de las cosas más buenas de la gamificación es cuando les sorprendes y no se lo esperan. Pero cuando saben, eso yo lo hago, por ejemplo, cuando hago algún tipo de juego de preguntas en clase. Yo nunca les digo el día que voy a hacer ese juego, porque si no, el problema es que ya se lo esperan, ¿vale? Pero porque si lo haces todas las semanas o todos los viernes, pues saben que es el viernes y ya no les motiva. La sorpresa hay que jugarla, ¿vale? Luego el tema de la dedicación, cuidado, no abusemos, no hagamos que los estudiantes dediquen mucho tiempo y cuidado que vosotros también os puede suponer mucho tiempo. ¿Vale? Sobre todo como os equivoquéis, ¿vale? Porque como os equivoquéis y tengáis que ir a mano, por ejemplo, a mí me ha pasado, pues eso, ese año también con las insignias tuve problemas porque no las configuré bien, aprendes de todo, pero de golpe te toca volverlas a repetir, volvérselas a dar a mano, bueno, hay que ir con cuidado con estas cosas. Lo que pasa que, bueno, como les ves disfrutar, pues lo haces con agrado, pero te lleva trabajo. Y luego también nosotros como profesores, y eso es yo quizás está mal decirlo, pero no a todo el mundo le gusta jugar, ni todos valemos para aplicar todo tipo de herramientas o de metodologías o técnicas. Quiero decir, si tú estás convencido, te gusta jugar, te atrae, utiliza gamificación. Pero si no crees en ello o piensas que lo vas a usar porque lo usan todos tus compañeros, pero no te gusta jugar, no te sientes a gusto con esto, no lo hagas. Que no tienes que usar todas las herramientas que nos ofrece el mundo educativo. Porque es que si no, al final no te va a funcionar. Y no, eso pues a mí me ha pasado con personas que han venido a cursos míos o a charlas en las que me dicen, es que a mí no me funciona cuando hago un Kahoot con ellos y les preguntas, ¿y por qué? Y dice, pues no sé, o les cuentas cómo lo haces tú y te dicen, porque yo cuando juego en mi clase, juego, que les dejo que griten, que se pongan nerviosos, tengo que luego que ir bajando, parando un poco pues ese momento de euforia. Bueno, hay que jugar con eso, hay que, nunca mejor dicho, hay que controlarlo, pero es que estamos jugando. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es decir, es que no quiero que se me descontrole de la clase ni que jueguen, pero quiero aplicar gamificación. Ahí hay algo que no funciona, ¿vale? Entonces hay que divertirse. Que hay que buscar ese punto ahí intermedio. Entonces, bueno, pues eso si no nos gusta, pues cuidado con eso. Y ahora de golpe, hasta ahora esto lo he contado muchas veces, tampoco hay muchas novedades, pero claro, ahora de golpe vivimos en una era en la que nos aparece la inteligencia artificial y es donde yo quería intentar aportar un granito al mundo de la gamificación con esta parte de la inteligencia artificial. Yo me considero usuario medio avanzado, estaré ahí, no es súper experto, de hecho tengo compañeros, luego os hablaré de algunos compañeros y compañeras en mi universidad es que son referentes. Entonces, yo me considero un aprendiz, pero sí que la utilizo bastante. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en gamificación y yo le he estado dando vueltas en cómo podríamos, en qué nos puede ayudar, ¿no? Y fijaros, uno de los aspectos es la fuente de inspiración y creatividad, ¿vale? Es decir, es que yo no tengo ideas originales. Bueno, pues pídeselas a la IA. Quizá no te va a dar la respuesta que estás esperando completa o no te va a convencer, pero puedes ir generando un punto de partida. A mí personalmente me gusta mucho darle a la cabeza, entonces estar pensando y no sé si soy creativo o no, o soy buen creativo o no soy buen creativo, pero me gusta intentar serlo. Entonces, y muchas veces lo que me genera la IA, pues no me acaba de convencer, me gustan más mis ideas, pero
vamos, si lo digo, que quizás no son tan buenas esas ideas, pero me gustan más, oye, es mi opción. Entonces, bueno, pero sí que me ayuda muchísimo, por ejemplo, pues a tener un punto de partida o a ir refinando esa idea, pero oye, que también nos puede ayudar a partir de cero. ¿Vale? Nos puede mejorar ese diseño, inventarnos algo, narrativas, o a veces queremos intentar adaptar algo. Cuidado, luego haré un poco de hincapié en esto, pero cuidado con los derechos de autor. Os hablaba de un ejemplo de Harry Potter, ¿vale? Y de que lo aplicaban, ¿vale? Yo ahí el único problema que veía es que, bueno, pues estamos al final, aquí la autora de esos libros tendrá algo que decir. Quiero decir que nosotros como docentes no tenemos la potestad para utilizar todo lo que se genera en el mundo para adaptar nuestras asignaturas, desgraciadamente. Ojalá nos lo diera Disney u otros, yo que sé, o Tolkien nos dejase utilizar todo su imaginación, pero no es así. Entonces, bueno, pues quizá a través de la IA podemos intentar adaptar y coger ideas nuevas que sean nuestras, entre comillas, porque bueno, el prompt es nuestro, ¿no? Bueno, nos puede ayudar a aspectos tan complicados como son la personalización del aprendizaje. Estábamos hablando que queremos adaptar mi idea, que quizás se me ha ocurrido a mí sin IA, pero la quiero adaptar a todos los tipos de personajes, de jugadores que hay, o a diferentes temáticas. En mi aula no todo el mundo le va a gustar el mismo tipo de temática. Pues para eso tenemos la IA. Le dices que te dé 4 ideas asociadas a tu desarrollo o 4 enfoques distintos a algo que se te ha ocurrido desde la clasificación de Marceschi. 12, venga, que te ayude en la retroalimentación, a generar más ese feedback, a trabajar otros aspectos, pues aspectos más competitivos, más colaborativos, ¿vale? Tenemos muchísimos tipos de aplicaciones, tenemos de texto, de imagen. Es que yo no sé diseñar algo, utilizo una imagen. Tenemos con la mayoría de IAs, Copilot, sin tener que entrar en IAs de pago, nos generan imágenes que podemos usar. Podemos, es que a mí me da vergüenza salir hablando. Crea un avatar. Es que yo no tengo yo qué sé, quiero montar una nave espacial y en mi casa no la puedo montar, no tengo suficiente papel de plata para montar mi nave espacial. Pues créate la agonía, porque hay aplicaciones móviles gratis que no sabéis la de maravillas que puedes hacer. No quiero salir yo directamente, pues transfórmate con IA. Todo eso, existen muchísimas aplicaciones de las que podéis buscar y encontrar muchísimas opciones. A plataformas específicas de educación que ya la están usando. Por ejemplo, Kahoot, que seguro que la conocéis, tiene su propio generador de preguntas. WooClap, para los que lo utilicéis. Nosotros en la Rey Juan Carlos, Universidad Rey Juan Carlos, tenemos esta herramienta de interacción de preguntas y le subes una presentación tuya o unos apuntes tuyos y te genera preguntas tipo test o de diferentes tipos. Y además muy bien diseñadas. Canva es que es maravilloso lo que nos hace, las presentaciones que nos hace y a través de la IA que tiene. H5P, para los que lo utilicéis también, no lo tiene integrado, pero sí que nos da algunos consejos. Os dejo aquí el enlace de cómo podemos ayudarnos, ¿no? Nuevamente, ¿qué limitaciones nos ofrece? Cuidado con los derechos de autor. Aquí quizá faltaría un experto o una experta en derechos de autor, porque yo aquí empiezo a tener dudas de no sé hasta qué punto si en mi prompt le estoy pidiendo hazme un diseño de Star Wars para mi asignatura y créame personajes nuevos. No sé si en el prompt está incluido esas palabras, no sé yo si lo que me va a generar tendría esos derechos de autor. Yo personalmente nunca le diría una serie en concreto. Sí que quizá diría, invéntate una narrativa, unos personajes que, por ejemplo, a mí para ideas de narrativa se me ocurren cosas, pero por ejemplo no se me ocurren cosas de nombres nunca. Soy malísimo para los nombres, siempre digo 2 nombres. Entonces, si le dices, invéntate nombres espaciales como si fueran de un planeta, yo qué sé, de Marte y de Venus, pues seguro que se te inventa nombres. ¿Vale? Entonces, bueno, pues podemos jugar con eso intentando no saltarnos los derechos de autor. Ojo con los sesgos, que seguramente, pues si le dices que te haga un enfermero, vamos, hablas de enfermería, te hará una enfermera, y si le hablas de, yo qué sé, de informática o de ingeniería, quizás te hace un nombre. Entonces, muchas veces tenemos esos sesgos que nos genera la IA, pues hay que ir con cuidado. Las famosas alucinaciones que tiene la IA,
que, bueno, pues ya sabes que nos da respuestas que no esperamos y, lógicamente, aspectos de seguridad, cuidado con no subir información personal, todo anonimizado de nuestros estudiantes y, bueno, lógicamente relacionado con todo esto, pues aspectos éticos. Tenía preparado un Google Club, pero la verdad es que al final no me ha dado tiempo, prefiero que dedicar tiempo a preguntas y ahora sí que os iba a decir al principio que tenía 2 regalos y una primicia, pero bueno, se me ha olvidado decirlo, así que este es uno de los regalos. Esto es una maravilla que ha creado os comentaba antes, pues que uno de mis compañeros es referente en la Universidad Rey Juan Carlos en temas de la IA y es Antonio Julio López Galisteo, quien ha desarrollado, bueno, un montón de chat GPTs, aparte que junto con Lorena Rodríguez Calzada y con Raquel Montes también tienen una guía de gamificación que es de las más consultadas y de las primeras que salió en español. Y bueno, pues ahora mismo está creando un montón de GPTs. Sabéis que los GPTs son como una especie de, de espacios específicos dentro de ChatGPT que están controlados y en los que tú puedes pues lanzar preguntas específicas, están muy enfocados. Os recomiendo el creador de gamificación y juegos serios. Es una pasada. Te da ideas. Si tú tienes ideas, te ayuda a mejorarlas, a aplicarlas en el aula. Te ayuda incluso si se te ocurre, por ejemplo, a ti, quiero aplicar, tienes algo claro o no tienes algo claro, pero además quieres utilizar IA en tu aula, te empieza a dar ideas desde un punto de vista pedagógico de cómo podrías aplicar esa IA en tu aula. ¿Vale? Otro de los regalos. Bueno, como yo veía que había mucha información, me he dedicado a ir creando una wiki con muchos enlaces, que voy encontrando guías, todo lo que voy encontrando, que quiero leerme o que me estoy leyendo y que creo que es interesante, que comparten compañeras y compañeros en las redes, lo voy recopilando aquí. Así que os dejo esto y la exclusiva que os quería dar era que voy a sacar la segunda edición de mi libro de Introducción a la Gamificación. Por supuesto, el libro era gratuito y seguirá siendo gratuito tras más de 12.000 descargas. Realmente lo miré el otro día a 13.000. Ya, bueno, pues he incluido un apartado, un capítulo enfocado a la IA en gamificación, más algunas mejoras que he incluido de otros aspectos en ese libro y espero que en breve lo publique. Así que, y ya os digo, totalmente en abierto, gratuito, por supuesto, sin teneros que registrar en ningún sitio, simplemente descargarlo y disfrutarlo. Bueno, pues nada, esto es lo que os quería contar. Muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Enhorabuena por su Gracias. libro, doctor Muchas Oriol. gracias. Muchas gracias, de verdad. Invitamos a nuestros asistentes a, por favor, escribirnos mediante el chat de preguntas y respuestas para poder compartirle al doctor, a hacer la lectura de las preguntas. Los invitamos a todos a ser activos en el chat, repito, de preguntas, para así nosotros dar lectura a sus cuestionamientos. También les colocamos en el chat el registro de asistencia de la webinar del doctor Oriol, por favor, para que lo puedan llenar. Si tienen también, de Vamos a todas darles, formas, si ahora no, vamos, aparte de si las dudas que planteen, me pueden preguntar en redes sociales, soy Oriol TIC, Oriol TIC, ¿vale? TIC, en cualquier red social, estoy en todas, que me pueden plantear dudas ahí también si están interesados o interesadas. aquí hay unas palabras de felicitación a usted, doctor, por Muchas su gracias, tiempo muchísimas en la gracias. conferencia que nos comparte. Vamos a ver algunas preguntas por ahí. Tenemos las manos levantadas, pero solicitamos por favor nos escriban. Ahí están, preguntas por sus redes sociales, está en la pantalla, ¿verdad, doctor? Facebook, veo por ahí Instagram y LinkedIn, Sí, Twitter también, bueno, X. eso es, todas. Sí, tengo el símbolo Eh, antiguo. Pero vamos, Oriol TIC, ya digo que buscáis Oriol TIC, mira, lo voy a dejar aquí escrito y me encontráis gracias, doctor. en cualquier red. Ya tenemos preguntas, era cuestión Ay, de que estupendo. nos escribieran. Bueno, le mandan felicitaciones y dice por acá, ¿hay alguna estadística que exista para medir el impacto en los resultados de aprendizaje con la gamificación?
A ver, sí que hay diferentes tipos de encuestas. Sobre todo lo que más he encontrado yo está, por ejemplo, la Gameful Quest, que está muy enfocado a motivación, a medir el grado de motivación. Los resultados, al final, bueno, los resultados los puedes medir muchas veces respecto a lo que obtienes, a esos resultados que has obtenido con tus estudiantes. Aquí entramos un poco, yo por ejemplo, cuando he aplicado gamificación, al final uno muchas veces tiene que publicar, tiene que comprobar qué ocurre y qué nos ocurre, pues que tenemos que generar estudios con grupo de control, grupo experimental, y lo que solemos hacer es comparar, hacemos un pretest, un examen de unos contenidos que seguramente no sabrán porque es al principio de la asignatura, y después de esa experiencia de gamificación hacemos un post-test. Normalmente intentamos hacerlo muy cercano para que no influyan otros tipos de factores, pero bueno, es complicado de todas formas. Es que ya digo que muchas veces aplicar gamificación por ejemplo, en un día, que es lo que suele hacer muchas veces la gente, en un tema concreto, es que en un día pocos cambios va a haber, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que analizar más a largo plazo, pero vamos, sobre todo ya digo que lo que más he encontrado y más he utilizado son encuestas de motivación. Muy bien, muchas gracias. Nada. Tenemos otras preguntas más. Bueno, les recordamos que el espacio de preguntas y respuestas está aquí abajito. Una de ellas es, ¿cuál es el reto para los docentes de primaria y la gamificación? O sea, me parece que pues, intentan preguntar cómo instrumentar la gamificación en nivel primaria y cuál sería el reto para los docentes. Bueno, yo creo que en primaria es donde siempre más, primaria, incluso infantil, donde es como más obvio. Ahí aplicar, es que es donde incluso nadie te va a decir nada. Muchas veces en universidades donde es como más mal visto, porque bueno, aparte de escuchar comentarios de tienen que venir motivados de casa, la universidad no es para jugar y cosas así, pues bueno, es donde lo veo más complicado. En educación primaria, pues existen miles de iniciativas desde, pues eso, desde aplicar aprendizaje basado en juegos, juegos serios y también gamificación. De hecho, a mí tengo unos cuantos años y no lo llamaban gamificación, pero yo tenía un cuaderno donde te iban dando puntos y cuando yo estudié de pequeño, que no, creo que son entornos donde se puede aplicar de una manera sencilla, sí. Gracias. Tenemos muchas preguntas. Bueno, una de ellas es, ¿la gamificación pudiera ser un instrumento de evaluación, ya sea diagnóstica, continua o sumativa? ¿Conviene hacerlo para concretar el conocimiento? Bueno, se puede utilizar. A ver, nuevamente, aquí hay que ir con cuidado a la hora de aplicarlo, habría que hacer un buen diseño y habría que ver cuál es que diga, aplicar gamificación, pues en un examen, por ejemplo, pues depende de qué quieras trabajar. Entonces, de hecho, hay una experiencia justo con Antonio Julio López Galisteo, que he comentado antes, he hablado de él, que hicimos una experiencia en un grado donde lo que hicimos fue ver cómo los estudiantes, dejándoles libertad total, ¿no? En lugar de hacer el típico examen seguido, lo que hicimos fue una especie de juego donde ellos podían escoger, libertad de escoger, de por dónde empezar el examen, cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues hicimos hasta unos mapas y la verdad es que, bueno, pues tuvimos buenos resultados, pero bueno, también hay un aspecto importante. Ahí trabajábamos quizá el hecho de que se relajasen, ¿no? A la hora de estar en el examen, pero en sí hay una parte importante que es lo que has estudiado. De que puedes hacer virguerías en el examen, pero si no vas bien preparado, por más que tengas ese... Pero bueno, quizá ese relax, esa facilidad que te ofrece la gamificación, pues puede estar bien. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿ha tenido alguna complicación al integrar el apoyo de las IA en la gamificación?
¿Qué recomendación le daría a los profesionales de la educación al integrar el uso de la IA en sus procesos educativos? Y felicidades también. No, pues muchas gracias. Y bueno, pues complicaciones. Tampoco he aplicado tanto la IA en lo que es gamificación. Complicaciones, pues no, realmente al revés. Lo que he obtenido es facilidades. Quiero decir que pues poder montar, pues por ejemplo, diseños de una manera muy sencilla gracias a esa IA, coger ideas. Entonces, al revés. Realmente como complicaciones no he encontrado muchas. Es verdad que yo, por ejemplo, a día de hoy todavía no estoy integrando IA en procesos educativos, es decir, en mi docencia la estoy utilizando desde un punto de vista de aprender a utilizarla en grados de educación, por ejemplo, infantil o en máster, ¿no? El cómo aplicarla en educación, pero no tanto, por ejemplo, pues para algún tipo de experiencia de que los estudiantes utilicen IA, ¿no? Pues para ayudarse, pues para hacer algo, ¿no? Como un complemento. En esos procesos yo no lo he utilizado y no me considero experto, que como no tengo experiencia tampoco puedo dar una respuesta a esa pregunta. Gracias, doctor. Ah, Dice otra pregunta, además de Kahoot, ¿qué otros recursos nos recomienda? Lo mencionó un poquito al final, si nos gusta retomar brevemente cuáles son los que mencionó. sí, Kahoot, la cosa es que tiene bastantes opciones que no son gratuitas, aunque es verdad que a mí, por ejemplo, Kahoot me parece que tiene un diseño gamificado muy bueno, es decir, una herramienta que está muy bien aplicada. Mm, eh, Hay otras alternativas con más opciones, para mí más pedagógicas, como es Google Cloud, pero Google Cloud o Mentimeter, lo que pasa es que estas herramientas no las uso tanto desde un punto de vista de gamificación, las suelo usar más desde un punto de vista más enfocado a repasar, a trabajar aspectos en el aula, pero sí que es verdad que hay una parte detrás, que es ese hecho de estar con el móvil, de estar dándole a enviar algo que encima van a ver tus compañeros, pues ahí estamos jugando con aspectos de la gamificación. Pero ya digo que no es una, por ejemplo, acá, Google Club, ya digo, no tiene unas herramientas o un atractivo, diseño atractivo para jugar como tal. Es que para los que Bien, conozcáis Kahoot sabréis que tiene música, que es una herramienta que claro. la hacen, pues parece un concurso, realmente. Pues, Ok, bueno. Dice, al implementar una estrategia de gamificación, esa es una pregunta interesante. ¿Cómo se podría manejar un esquema de monetización? Por ejemplo, buscar un esquema donde los participantes ejecuten un proceso o carga de trabajo sin ser necesariamente dueños del data. a ver, espera, muchos conceptos. Monetización, comentan. Así es, sí, un esquema de Eh, monetización. yo Me es parece que... que, ¿Sí? ajá, diga, No, no, adelante. sí, sí, sí. Me Eh, parece que tiene que ver con la pregunta con el hecho de ganar monedas, por ejemplo, a través de un juego, ¿no? El recibir ciertos puntajes, me parece que va hacia ese sentido, porque dice, por ejemplo, buscar un esquema donde los participantes ejecuten algún proceso o carga de trabajo sin ser necesariamente dueños de la data. Me parece que hacia allá va la pregunta. Mm, pues a ver, es que yo no soy experto en marketing ni en temas de monetización. De hecho, soy bastante pringado en ese aspecto. Quiero decir que suelo dar todos mis contenidos gratis. Entonces, no es una cosa que me plantee ni que me haya puesto a estudiarla porque no me da lo mismo. Que de que yo lo que he diseñado siempre lo diseño para otros enfoques. Es verdad que, bueno, pues se podría dar pero incluso digo, por darle un enfoque más educativo, pues generar algún tipo de moneda virtual, por ejemplo, para intercambiarlo, pues por ejemplo, como hace Duolingo, que a medida que vas adelantando, vas ganando puntos de experiencia bueno, la monetización que ellos hacen es cuando ves vídeos te dan más corazones, por ejemplo, para jugar más tiempo. Bueno, pues todo eso sí que se podría quizá utilizar así, ¿no? Utilizar esa publicidad.
Pero bueno, no, yo creo que en el mundo de educación, desde luego, la pública, que es donde estoy yo, pues no me lo planteo sí, directamente. Entonces no puedo Mm, responderlo. Gracias. Nada. Dice, me gustaría conocer si existe alguna estrategia que se utiliza para identificar el tipo de jugadores. Preguntan si hay encuestas o alguna otra opción para identificarlos. Sí, 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 hay encuestas. Bueno, hay encuestas, incluso nosotros hemos trabajado hasta con tipos de estudiantes, ¿no? De cómo estilos de aprendizaje, por ejemplo. Hemos mezclado estudio de tipos de aprendizaje con estilos de aprendizaje, perdón, con aplicación de gamificación y en función de cómo te gusta aprender, ¿no? O que si eres más visual, más auditivo, ¿no? Pues en función de de cómo aprendes, ¿no? Pues sí que hemos ido comparando, pues por ejemplo, en nuestro caso, aunque no es gamificación, pero sí lo hicimos con un escape room. De hecho, tenemos un artículo publicado en ese enfoque. ¿Vale? Pero también se puede hacer, por supuesto, de hecho, si no me equivoco, el mismo Marcevski, si buscáis Marcevski, la clasificación de jugadores, os sale la encuesta, cómo hacer esa encuesta e incluso en muchos casos te pone cómo la validas luego, cómo la analizas para, para que veas hacia qué tipo de jugador estás enfocado. Yo os digo que os recomiendo ese tipo de jugadores más que el famoso, el de Bartlett, que es como más para juegos más generales y solo son 4 tipos. Entonces, sí, haciendo una búsqueda rápida os sale, no es una cosa que esté muy oculto. Muchas gracias. Vámonos con las últimas preguntas. Aquí nos pregunta cómo la gamificación combinada con la inteligencia artificial puede mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes de preparatoria. Bueno, al final, la IA lo que nos va a ayudar es sobre todo pues, a generar diferentes, ya os decía, diferentes, no me sale la palabra, escenarios, por ejemplo, para personalizar esa educación. Entonces, si conseguimos que conocemos un poco a nuestros estudiantes y conseguimos utilizar esa IA para eh, agilizar ese proceso de quizá pues, crear diferentes itinerarios o diferentes opciones narrativas, pues en eso nos puede ayudar. Realmente yo lo que veo, yo cuando veo la IA, ¿en qué nos ayuda con la gamificación? Pues a aplicarla mejor o aplicarla más rápido o a darnos más ideas. En sí la IA a día de hoy, pues salvo aplicaciones o herramientas que sí la tienen incluida, pues tampoco, desde mi conocimiento, creo que en sí no nos ayuda. Ojo, ahora estoy seguro que a medida que todas las plataformas que existen incluso de gamificación vayan integrándolas, ya veréis cómo es que estoy seguro que las propias plataformas irán eh, generando caminos de manera automática, tú dándole unas pautas y se irán creando pues eso, itinerarios, narrativas, que tú le das tus apuntes y la propia plataforma pues es que puede ir creándole a cada estudiante según lo que quiera, hacerle un cuestionario y que según pues es que a mí me gusta mucho, yo qué sé, el mundo medieval, ¿no? Pues que se enfoque las actividades hacia lo que a ti te gusta. Y eso nosotros no podemos, yo no puedo inventarme. Una vez hice una experiencia de gamificación enfocada usando el mundo de Parque Jurásico, ¿vale? No usé las palabras Parque Jurassic Park ni nada de eso para evitar pues, temas de derechos de autor, pero sí me enfoqué en el mundo de los dinosaurios y bueno. Y, pero lógicamente, llegué a quien llegué, pues les gustó porque fue una sorpresa, pero pues seguramente si a quien le atraiga más ese mundo de los dinosaurios, pues le gustará más que a quien no le guste. Si yo hubiera podido crear 4 entornos distintos o temas, pues seguramente hubiera llegado a más número de personas. Y con la IA todo eso se me facilita. Y creo que esto que nos comenta tiene que ver con una pregunta más que dice, se relaciona con esta que nos hacen. ¿Cómo integras al típico estudiante apático que no le gusta nada
puede ser con esto que mencionaba de los temas. Y también nos preguntan, ¿existen riesgos de que la gamificación fomente una competitividad excesiva entre los estudiantes y cómo debe o puede esto mitigarse? Sí, es lo que comentaba. Bueno, yo lo enfoqué más hacia el riesgo de que el propio estudiante se excluya, se desmotive, pero sí, lógicamente, pues generar una motivación, pues, digo, una competición insana dentro de tu grupo. Pues a ver, yo es que sinceramente creo que una de las cosas que nos hace a los docentes, nos hace, pues, o una habilidad que creo que tenemos es la adaptación. Es decir, nosotros no sabemos, cada año nos vienen unos estudiantes nuevos y tú tienes tu diseño, tu esquema mental y ellos te lo desmontan. Entonces, nuestra capacidad de adaptarnos es lo mejor que tenemos. Entonces, sí, a mí no me ha pasado nunca, pero si me pasase, pues lógicamente tendría que tener esa capacidad, al tener el entorno controlado, de, pues tengo que cambiar. Si veo que mis estudiantes, esa competición está siendo algo negativo y me doy cuenta, lógicamente, por eso es muy importante siempre que innovemos, que utilicemos cualquier tipo de, ya sea gamificación o otro tipo de técnicas, siempre tenemos que estar monitorizando todo lo que estamos haciendo y viendo qué está pasando en el aula. Entonces, tenemos que ser capaces de reaccionar. Yo siempre digo que hay que tener un plan B. Un plan B para todo. Para el día que no te funciona el proyector, como el día que el ordenador o lo que sea. Entonces, pues esto igual. Tú tienes un diseño, pero pues quizá no tienes que salir por ahí. Y en eso, ahí está nuestra faceta de eso, de adaptarnos como podemos. Pero sí, habría que pues, dejarlo o ver cómo enfocarlo de otra manera. O sea, Gracias. separar esos grupos, no Tenemos sé, no, depende. dos preguntas más. ¿Vale? Una tiene que ver con, bueno, son tres. Dice, al inicio mencionó el nombre de un libro, Gamificación, ¿es el suyo? Es el del doctor, ¿verdad? Vale. Hay otro de Contestar eso. Marceschi, de todas formas, el de Marceschi es de pago, no es muy caro, pero eh, no soy capaz, es algo de Nine Ninjas, no sé qué, pero si os descargáis mi libro, no es porque os descarguéis el libro, pero ahí os hago mención constante del otro libro, entonces podéis acceder fácilmente. Entonces yo os pasaré esa información. Aquí hay O una si pregunta ponéis, sí. relacionada con, ay, discúlpeme, adelante. No, no, que digo que si ponéis Marceschi, os sale. Quiero decir, Marceschi gamificación, os sale. Sí. Gracias. Hay una pregunta relacionada con el tema de la investigación. ¿Se ha alcanzado la madurez en cuanto a lo que se investiga con a la gamificación en la actualidad? Uf, eso yo creo que no. No me voy a mojar mucho, no voy a, voy a entrar porque, pero sí que creo que todavía nos queda y creo que la gamificación aporta muchísimas cosas buenas, pero hay que diseñar bien y es muy fácil aplicar mal la gamificación en el aula y que no nos salga bien o no nos salga lo que esperamos. Creo que es muy importante tener claro el motivo, el objetivo, eso me parece básico, pero en cualquier aplicación. Y, y creo que a veces esperamos más de la gamificación que lo que quizá nos puede dar. Yo normalmente lo enfoco desde el punto de vista de la motivación. Yo quiero que mis estudiantes salgan de mi asignatura queriéndola. Quiero que disfruten y hayan pasado ese tiempo lo mejor posible. El que obtengan mejores o peores resultados con el tipo de gamificación que yo puedo hacer, con el tiempo que tengo y el dinero, eso es importante, seguramente no pueda llegar a hacer quizás esa gamificación que sí que obtendría esos rendimientos mejores, pero sí que consigo al final mi objetivo, que es esa parte más de motivación. La otra, creo que hay que dedicarle mucho tiempo y hacer muy buenos diseños vamos, se puede conseguir, pero no olvidemos que en el rendimiento académico hay otros factores que es que salen del aula. Tú puedes tener al mejor profesor del mundo, pero luego tú tienes tu día a día, tienes tus circunstancias personales, tienes tus capacidades y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y entonces muchas veces intentamos que no es que la gamificación lo va a solucionar todo. Entonces
Entonces, yo por eso sí que me gusta centrarme más en la parte de motivación y llegar a ese punto. Y de verdad, si alguien se va de la carrera acordándose de la asignatura, incluso un poco de mí, y se va contento o contenta de la universidad, del grado, creo que eso es muy importante y a veces no le damos tanta importancia como la que creo que también tiene. Y creo que menos importancia, doctor, si me permite comentar, como decía en la universidad, ¿no? Como decía usted en un principio, es un espacio, un ámbito mucho más formal y de pronto el docente deja de percibir o prestar atención, ¿no? A esas cuestiones que también son pues importantes y significativas al final de cuentas, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Una pregunta más ya para cerrar. Sí. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, ¿cómo aplicar la gamificación en el desarrollo de habilidades blandas? Más bien, yo diría que qué habilidades blandas se desarrollan al crear un ambiente de aprendizaje bajo el enfoque de la gamificación. Pues justo es donde yo creo que más se puede trabajar, o aparte de lo que comentaba, la motivación, hay muchísimas habilidades blandas que a través de diferentes iniciativas pues se puede trabajar. Gamificación o juegos serios. Es verdad que a veces con juegos serios o role-playing, por ejemplo, se pueden trabajar muchísimas habilidades blandas. Pero también, pues eso, también las podemos desarrollar pues con esa gamificación. Al final, pues es que cualquier iniciativa, pues, por ejemplo, pues trabajar aspectos como, aparte del trabajo en equipo, por ejemplo, hablar en público, pues eso, yo hago muchas veces concursos en los que tenemos un minuto, en los que intento pues jugar también, pues eso lo aprendí de una compañera mía, que cuando pasa el minuto, pues nos ponemos todos a aplaudir, involucras al estudiante, al final estás utilizando elementos de los juegos, pues en ese concurso que es serio, que tiene, y en el que estás intentando pues que esos estudiantes desarrollen pues una habilidad, pues como por ejemplo pueda ser el hablar en público, pero en un ambiente también distendido. Cosa que yo me acuerdo cuando yo siempre he tenido mucho miedo a hablar en público, aunque no lo parezca, pero y una de las cosas que más me daba miedo era ese ambiente tan formal que estaba en la universidad. Y entonces, claro, yo huía de las asignaturas que tenían esas, ese tipo que trabajaban esas habilidades blandas. Y quizá además no tenían nada que ver con ese aspecto, pero entonces quizás si hubiera tenido otros ambientes se hubiera planteado de otra manera, pues podría haber desarrollado esas habilidades antes o no lo hubiera pasado tan mal. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo que nos permitió bueno, a los asistentes y a nosotros poder expresar nuestras inquietudes, comentarios, muchos, felicitándolo y agradeciendo su participación en el foro. Y en este momento le doy la palabra al maestro Alberto para que dedique las palabras finales y después, pues, otorgarle digitalmente la constancia. Adelante. Muchas gracias, maestra Ariana. Doctor Oriol, pues yo creo que lo que usted nos explica en esta un poquito más de una hora que estuvimos hablando es básicamente esa expertise que tiene usted con respecto a la gamificación. Déjeme comentarle que, bueno, pues creo que usted tiene toda la razón. Hay que crear, si se puede, todo un ecosistema o una dinámica de gamificación lo más nutrida posible. Y todos estos aspectos que usted nos dice, tipos de jugadores y todo eso, también cuenta a la hora de implementar un proyecto con gamificación, ¿no? Se ha querido llamarle gamificación a cualquier cosa a veces y no es así, ¿no? Es algo mucho más complejo, mucho más elaborado que poner, no sé, un cronograma, ¿no? De repente se dice mucho, o cualquier otro tipo de juego muy, muy pequeño. Yo le agradezco mucho, doctor. Ya estuve viendo, por cierto, el GPT que nos compartió. Es muy bueno, es bastante bueno. Por ahí me dio un ejemplo de un escape room de una materia en particular que estoy impartiendo en este momento.
y me parece que moviéndole algunas cosas por ahí puede quedar un muy buen ejercicio de gamificación y muy variado y diverso, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, sí, como lo comento yo por ahí luego también con mis alumnos, tiene más ideas que nosotros, ¿no? No porque nosotros no tengamos ideas, pero tiene una diversidad muy, muy amplia de ideas. Entonces, les digo yo, del prompt que acabas de hacer, de las 10 ideas que te dio, una tiene que ser buena, ¿no? Al menos. Y si no, pídele otras 10, y si no, pídele otras 10. Entonces, creo que esa va a ser la diversidad en la cual nos puede ayudar mucho también la inteligencia artificial. Pero bueno, yo le agradezco mucho la primicia de este segundo libro que usted va a sacar. Estaremos muy atentos a leerlo. Y pues una vez más agradecerle la invitación. Es usted muy amable por aceptarla y muy amable por participar con nosotros en este segundo foro de inteligencia artificial de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, que también es un evento gratuito con el cual queremos llegar a la mayoría de personas interesadas en la inteligencia artificial y la tecnología educativa. Y bueno, pues el objetivo es precisamente ese, ¿no? Llegar a docentes, a alumnos y a personas involucradas en este ámbito para que todos vayamos teniendo una idea mucho más concreta y diversa, como le comentaba al principio, de lo que es esta tecnología y podamos irla implementando. Muchas gracias, doctor. Pues esta es su casa. Muchísimas gracias, maestro Alberto, maestra Diana, de verdad, un placer y he estado muy a gusto, vamos, estaría toda la noche. Pues nada, encantado. Bueno, Gracias. me gustaría compartir con usted la constancia que extiende la Universidad La Salle Nezahualcóyotl al doctor Oriol Borras Gené por su participación en el encuentro académico y segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial 2024, impartiendo la ponencia Gamificación Educativa en tiempos de IA. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muchísimas gracias. Y bueno, para nuestros asistentes, les comparto que quienes no pudieron asistir a las demás conferencias, estas serán transmitidas o subidas a YouTube. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias.